Durante incontables eones viajamos entre las estrellas, echamos raíces en un mundo tras otro y nos encontramos con miles de razas conscientes. Algunos eran muy parecidos a nosotros, otros eran terriblemente extraños, al principio. A los suficientemente evolucionados los saludamos de igual a igual. Los primitivos los armonizamos y elevamos, pero siempre en nuestros términos. Mil razas nos rindieron homenaje. El propio pulso de la vida resonó con nuestra voluntad. Y luego nos encontramos con los silenciosos. En el tercer mundo de un sol débil, una de nuestras naves de esporas descubrió colmenas de piedra que se extendían por el hemisferio como nunca antes habíamos visto. Arrebatamos a sus habitantes y los examinamos con gran curiosidad. Hicimos todo tipo de pruebas que pudimos concebir, mientras apenas creíamos en la capacidad de inteligencia de los vertebrados sin pelo. Nuestra confusión era comprensible. En innumerables mundos habitados, vimos surgir el mismo avance evolutivo una y otra vez. A través de las 1.000 millones de convergencias del azar, una raza dominante alcanza un umbral de inteligencia. Con él vienen la sensibilidad, la empatía y el amplio consenso de la especie. La raza se expande por todo el planeta, unificada en pensamiento y acción, y alcanza un equilibrio óptimo con su entorno. Dotados de una mayor comprensión de su propia biología evolutiva y la de la biosfera que los rodea, comienzan a dirigir la evolución hacia sus propios fines. En 2 o 3 largos ciclos, sus avances culminan en la reproducción de biontes migratorios para llevarlos más allá de su cuna terrestre. Allí, con nada más que el vacío a su alrededor, sus sentidos recién acostumbrados escuchan los primeros ecos del pulso que se extiende por las estrellas, y así desecharían los límites del tiempo y la distancia y tomarían su lugar entre la comunidad galáctica. A menudo, encontraríamos una especie antes de que llegara a este punto, aceleraríamos a lo largo de su desarrollo evolutivo, armonizaríamos su mente grupal emergente un poco más cerca de la nuestra, y así, muy pronto, en el esquema general de las cosas, otra carrera amistosa entre las estrellas estaría reciprocando un poco más de lo necesario para mostrar su aprecio, para nuestra guía. Algunas de las razas más antiguas cuestionaron la sabiduría de nuestras acciones, pero las relaciones entre nosotros y nuestras elevaciones siempre fueron mutuamente beneficiosas. Éramos muy buenos en lo que hacíamos. Sin embargo, contra todo pronóstico, estos humanos habían llegado a dominar su planeta sin haber desarrollado nunca una verdadera empatía. Poseían un eco vestigial que les permitía adivinar los pensamientos y emociones de los demás basándose en señales visuales y auditivas. También era la forma en que se comunicaban. Agitaron sus apéndices y vibraban en el aire como bestias no evolucionadas en la temporada de apareamiento, y de alguna manera se transmitía una apariencia de significado entre ellos. Un intercambio de información tan rudimentario no fue suficiente para alejarlos de sus instintos depredadores. Eran desorganizados, caóticos, poco evolucionados y se eliminaban unos a otros con poca consideración. Para cuando los encontramos, habían domesticado toda la superficie de su planeta sin encontrar una forma de evitar el catastrófico colapso que les esperaba al final de su propio crecimiento exponencial. De hecho, debido al callejón sin salida evolutivo único en el que se encontraron, la raza en su conjunto nunca desarrolló nada más allá del dominio más rudimentario sobre su biosfera. Todavía perecieron a causa de enfermedades y accidentes tan a menudo como la violencia intencional o la autoterminación. Segmentos enteros de sus colmenas languidecían en la enfermedad. Para compensar sus deficiencias, desarrollaron un arte de ensamblaje único. Era un método dirigido de construcción sin el uso o creación de biontes. Construyeron dispositivos para todos los propósitos imaginables, usando nada más que los materiales de su entorno. Sin apenas una vejiga de fusión a la vista, se habían lanzado a una órbita cercana sobre tubos metálicos de productos químicos volátiles. Sin nosotros, el secreto de los viajes de pulso les habría sido negado para siempre. Pero para nosotros, ya habían logrado lo inconcebible. Según todos los análisis, una raza así debería haberse extinguido hacía mucho tiempo, pero aquí estaban. Ya no podíamos negar su inteligencia. A pesar de sus peculiaridades vulgares, el ingenio de su raza no tenía rival. Nuestra codicia superó nuestra razón. Empezamos a elevar a los humanos. Nuestro contacto inicial fue problemático. Incapaces de determinar sus jerarquías fluidas, simplemente enraizamos a nuestros módulos de aterrizaje en sus grupos de colmenas más densos y esperamos a que se presentaran sus líderes actuales. Cuando, en cambio, respondieron con violencia aterrorizada, nos vimos obligados a defendernos e hibridar a una generación de emisarios para difundir nuestro mensaje de cooperación. Cuando la humanidad finalmente entendió nuestras intenciones, recurrió a la violencia una vez más, no hacia nosotros, sino uno contra otro. Lucharon con la absoluta convicción de que nuestros dones solo se le darían a unos pocos. Pasamos 26 ciclos cortos pacificando y animando a los humanos, más de 5 veces más que cualquier raza anterior, pero finalmente lo logramos. Los humanos abandonaron en gran medida sus propias ciencias y adoptaron con vigor las artes evolutivas.
Nunca adoptaron una mente grupal que abarcara toda la raza, pero los enjambres de simbiontes de empatía localizada les permitieron coexistir en armonía como nunca antes. Ya no sujetos a la velocidad de la luz, montaron el pulso y rápidamente se extendieron más allá de su cúmulo estelar local. En su agradecimiento, nos regalaron tantos hábitats optimizados que nuestra raza se vio arrastrada a una nueva era dorada de expansión, que superó incluso nuestras mayores expectativas. Aunque sea brevemente, los humanos agregaron su voz al pulso de la vida, y todos fuimos más ricos por ellos. La Edad de Oro, sin embargo, no duraría. Los primeros indicios de problemas ondularon a través del pulso desde la frontera entre el espacio humano y Vril. El resto de las razas civilizadas habían decidido hacía mucho tiempo dar un amplio rodeo a la aislacionista Vril. Después de concederles colonias propias en más de una ocasión, ciertamente no había cariño entre nuestras dos razas. Predijimos sus ataques de represalia contra los hábitats humanos con más de 50 ciclos cortos o años, en términos humanos, de anticipación, pero minimizamos los peligros para nuestros aliados de confianza. Su expansión progresó a buen ritmo. Nunca sabremos por qué los Vril eligieron desatar toda su furia en esta ocasión. Enjambres de subvertidores secuestraron simultáneamente cientos de naves humanas. Los zarcillos buscadores inhabilitaron los cascos y se unieron a la fuerza con la tripulación indefensa. Los nodos psíquicos empalmaron terrores indescriptibles directamente en los pensamientos de sus prisioneros. Luego, lanzaron estas mentes enloquecidas por el miedo al pulso para llamar a sus mundos natales condenados. Cualquier carrera unificada habría quedado paralizada por el asalto, al menos temporalmente. Los humanos, en sus colectivos dispersos, inicialmente no fueron tan afectados, pero esa misma difusión les impidió formar una respuesta unida contra el asalto psíquico de Vril. Miles de millones, incluso billones, murieron o se volvieron locos. En medio año, sistemas enteros fueron borrados de vida humana. Los humanos sobrevivientes se separaron del pulso. Mientras aún vivían y actuaban en cierta apariencia de unidad, lo que quedaba de su red de empatía fue desmantelado. Cada humano volvió una mente solitaria, ensordecida por los gritos atormentados de sus hermanos. Una vez más, se convirtieron en los silenciosos. Las razas conscientes estaban alarmadas por la escalada de agresión Vril. Reunimos un enjambre de socorro masivo en poco menos de 2 años, un esfuerzo de una rapidez sin precedentes. Sin embargo, antes de que se lanzara el enjambre, los Vril se acercaron a nosotros. Los humanos tomaron represalias contra los Vril con una guerra de exterminio. Cada activo que poseían lo vertieron en el conflicto. Al verse superados por los biontes Vril, los humanos revivieron sus antiguas ciencias. Desde 1000 frentes, sus inertes cascarones de metal y gas atravesaron el pulso y arrojaron destrucción sobre los Vril. Cuando los Vril formaron sus mundos, los humanos movieron sus colonias más profundamente en el espacio. Los humanos no lucharon por ganar. Tomaron solo los recursos que necesitaban para avanzar y destruyeron el resto, simplemente para negar a su enemigo. Contra naves sin vida tripuladas por mentes desconectadas, los Vril se enfrentaron a un enemigo al que no podían subvertir. Los horrores infligidos a los humanos fueron recompensados 100 veces. Los Vril intentaron pedir la paz, incluso admitir la derrota, pero al no tener contrapartida en el pulso, ni siquiera supieron rendirse. Su otrora gran dominio se redujo a solo 3 sistemas. Los supervivientes suplicaban por sus vidas. No tuvieron la oportunidad de rogar por mucho tiempo. Los Vril ya no existen en la galaxia. Tampoco los Zuya, los Kihide, los Mimenen, o los cientos de otras razas que tontamente decidieron convertir el enjambre de salvación en un enjambre de contención. Ya sea por prudencia o por cobardía, nos apartamos del enjambre. Los demás no estudiaron a los humanos como nosotros. No entendían cómo una especie evolucionada podía librar una guerra de genocidio. Y tal vez en nuestra codicia no queríamos que lo hicieran. La guerra final fue larga y amarga. Los humanos aprovecharon todas las ventajas y superaron todas las dificultades. En su desesperación, las razas restantes sincronizaron sus mentes y casi ensordecieron al pulso. Los humanos no fueron disuadidos. Enviaron sus naves a través del vacío entre las estrellas, acelerando a velocidades tan tremendas que el tiempo no se movió mientras éstas se movían. Desde una sola rotación hasta 100 grandes ciclos, las naves humanas aún alcanzaron sus objetivos. Algunos llegaron como cáscaras estropeadas por el impacto, tripuladas por los mismos vertebrados sin pelo que encontramos por primera vez. Otras creaciones posteriores parecían más ajenas a los antiguos humanos que los enemigos a los que enfrentaban. Los TG de la luna Apex fueron los últimos en desafiar a los humanos. Despertaron el inconsciente dormido de toda su biosfera y lo convirtieron en un arma. Ellos sangraron la esencia del pulso en el vacío, torciendo el tejido del espacio mismo hasta que fue un anatema para toda la vida. Los humanos desafiaron su sistema a pesar de todo. Se rompieron por millones mientras construían la gran red alrededor de esa estrella blanca azulada. Al menos, creemos que la luz de la estrella natal de TG era de color blanco azulado antes de atenuarse para siempre. Todo fue hace tanto tiempo.
Somos los custodios de los débiles y los muertos. Nuestra canción sola resuena a través del pulso. Hace mucho tiempo que los humanos dejaron de reclamar mundos terrestres. Todavía nos encontramos con sus naves de vez en cuando, geometrías inescrutables rodeadas por nubes de autómatas no más grandes que una célula. Nos dejan en paz, pero no son tan amables como cualquier otra raza espacial que encuentren. Demasiado tarde comprendimos su verdadera naturaleza. La humanidad es un virus, y como cualquier virus para una especie suficientemente avanzada, eran inofensivos, incluso explotables. Pero a través de nuestras crueles acciones, los arrojamos a un caldero evolutivo que vio sus mundos destruidos, junto con los miembros más pacíficos de su especie. Solo sobrevivieron a cepas de combate más agresivas y peligrosas, totalmente adaptadas para sobrevivir y conquistar cualquier entorno. Los humanos se han convertido en el virus perfecto contra el cual no puede haber defensa. Nosotros también hemos dejado nuestros viejos hábitos, ya no nos entrometemos en la evolución de las especies primitivas que encontramos. Pero pronto, sin entrometerse por nuestra parte, su raza descubrirá su don empático y mirarán juntos a las estrellas. Cuando llegue ese momento, prestan atención a nuestra advertencia. Las estrellas no son para ustedes, no entren en el pulso. Este está prohibido.